Este programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a una emisión más de Diálogos Universitarios, su programa semanal del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Recuérdelo, además de la transmisión por la televisión, el canal 24.4, transmitimos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y la emisión de este programa por la televisora universitaria es los días martes y jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. En esta ocasión, como siempre procuramos hacerlo, traemos para usted un tema de relevancia local, nacional e internacional, un tema importante en materia económica, muy relevante, de interés público, por supuesto, como es el tema de la minería, sobre todo de las nuevas prácticas de extractivismo, como la minería a cielo abierto. Y bueno, el tema específico de este programa es la minería, riqueza para los dueños, pobreza y contaminación para los pueblos. Hay mucho contexto, no solamente en Zacatecas, sino en toda la América Latina, sobre este mal terrible, que hay que decirlo, no estamos en contra de la actividad minera como una actividad empresarial que sirve para el desarrollo de las economías, para el empleo, para otras bondades que puede darnos el aprovechamiento de la riqueza específica de un país. De lo que se está en contra es en contra del abuso, del extractivismo feroz, de la contaminación de los mantos freáticos, de que se termine con el agua, de que se deje a los pueblos en la miseria y que la riqueza se la lleven a otros lugares. El contexto general es que la semana pasada se realizó en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas un seminario nacional importante al que acudieron investigadores, académicos, maestros, alumnos de varias escuelas, de varias unidades académicas que tienen que ver con este tema específico de la economía, gente de la UAS, de la UNAM, de Cartocrítica, de la UAM Xochimilco y también, hay que decirlo, organizaciones sociales de Zacatecas como el Frente Social por la Soberanía Popular, también la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de abril, además de representaciones sindicales del Sindicato Minero y también del Espaguas. Con este contexto general, mencionarle a usted, nuestros invitados del día de hoy son el maestro Salvador Salado Guerrero y también el maestro José Santos Cervantes. Muchas gracias a ambos por su presencia en el estudio. Y bueno, ofrécenos un contexto general, maestro Salvador Salado, ¿por qué se está realizando por qué se realizó este seminario de carácter social sobre la minería? ¿En qué contexto general de Zacatecas? Bueno, estamos pues en el contexto de que el gobierno del estado y el gobierno federal hizo el anuncio de que en esta semana, del 24 al 26 de junio, se va a realizar aquí en Zacatecas la reunión internacional de minería. Van a concurrir 150 empresas de carácter nacional y transnacional. Y luego entonces vimos la necesidad de que se escuchara otro tipo de voces, principalmente de las comunidades que han sido afectadas, el trabajo académico que están haciendo las universidades y los centros de investigación en este rubro, pero también los trabajadores, los sindicatos, de cómo han sido tratados en este nuevo contexto de la explotación minera. Y ello pues fue necesario hacer los contactos, como ya tú lo anticipaste, de una serie de actores en este carácter de actores sociales y de actores académicos y del trabajo para mostrar la otra cara de la minería. Es casi
decirlo, de que nos están vendiendo una idea muy rosa de lo que es la minería en la cuestión de empleos, en la cuestión de la derrama económica y en la cuestión del desarrollo de las comunidades y de nuestros estados y en esto del país, porque México es un productor relevante de 23 minerales importantes para la industria. Y en ese contexto, pues, es que vimos la necesidad de crear este seminario y dar a conocer estos resultados, y esta es otra etapa más para dar a conocer esto lo que tratamos y la riqueza que ahí se generó. Hay una responsabilidad importante por parte de las universidades públicas en abordar estos temas y estos asuntos. Insisto, no es un pleito, como dicen, como dirían por ahí algún personaje importante, no es pleito contra las empresas mineras, es un asunto de que se nivelen las cosas, de que haya una dispersión de la riqueza que se genera y se produce en el país, no solamente en Zacatecas, de esta riqueza que se produce. El tema de que Zacatecas es primer productor nacional en este momento, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Minería, Camimex, Zacatecas es primer productor nacional de oro, de plata, de zinc y de plomo. Solamente nos supera Sonora en el cobre, pero Así bueno, este tema de que se vende la minería nada más como un sector estratégico, generador de riqueza y de desarrollo y bienestar, que es un discurso oficial, no compagina con mucha realidad de miles de comunidades en el país. Así es, desafortunadamente esa es la situación que arrastramos desde la llegada de los españoles. Sí. Desde la llegada de los españoles hasta hoy, solo hubo una breve etapa en que pudimos disfrutar, por así decir, para los mexicanos, la riqueza mineral, que fue cuando se mexicanizó, ni siquiera se nacionalizó, sino que se mexicanizó la minería. Y fue un periodo muy breve porque apenas estaba el Estado comenzando a intervenir en esta materia cuando llegaron los neoliberales y entonces privatizaron todo. Y ahora, bueno, pues está concesionada la mayor, no la mayor, pero casi la mitad del territorio nacional, y aquí también en Zacatecas a las grandes industrias, a empresas mineras nacionales y extranjeras. Entonces no hemos podido disfrutar de esa riqueza, nada más vemos cómo se la llevan y no nos ha dejado más que miseria, ¿verdad? Explotación de mano de obra y destrucción del medio ambiente y agotamiento de los mantos acuíferos. Maestro Salvador Salado Guerrero, en este foro social que hubo sobre la minería, entre otros investigadores importantes estuvieron por aquí Victoria Beltrán, Leticia Merino, Beatriz Oliveira, Rodolfo García Zamora y Carla Flores Lot, entre otros. Y algo que pusieron el punto sobre la ciencia en algo que es una realidad tremenda, el hecho de que es un porcentaje ínfimo el que pagan las empresas mineras transnacionales en impuestos nacionales, ya no hablemos de lo local, impuestos nacionales que no superan ni siquiera el 1.5% del PIB, pero además también el hecho de que daba un ejemplo el doctor García Zamora, de que por cada $1,000, en el caso de Zacatecas específico, de cada $1,000 que se van como riqueza generada por el oro y la plata, solamente se quedan en Zacatecas 8 centavos de cada $1,000. Háblanos de estos asuntos. Bueno, el otro comparativo es respecto a Latinoamérica. Se nos hizo ahí la aportación de que estamos al 50% menos en la cuestión positiva. Evo Morales, cuando precisamente estuvo gobernando en Bolivia, aumentó hasta el 35% sobre la producción y las ganancias. Aquí la cuestión que tenemos en Zacatecas... Sí, los impuestos a la renta minera. A la renta minera, claro. Así es. Y aquí estamos en el 7%, en el 7%, pero que se va a la federación. Esa es otra de las cuestiones y que debe de ser un reclamo de los estados mineros como Zacatecas, de que aquí se generen, de aquí se paguen los impuestos.
Porque lamentablemente las grandes matrices, Sí. tanto las extranjeras, las que vienen de Canadá o de Estados Unidos, como las nacionales, Así es. Frisco, Peñoles, Grupo México, tienen su sede, su matriz fiscal en la Ciudad de México. Así es. Y pagan sus impuestos en la Ciudad de México, no acá. Así es. Si nosotros hacemos la comparación con la cuestión de la renta petrolera, Sí. los estados ¿Petroleros? petroleros que es desde todo el Golfo de México, que es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Tabasco y una Campeche. parte Campeche y Chiapas. Entonces, ellos reciben directamente los estados y los municipios parte de esta renta minera. Aquí no tenemos eso. Aquí se trató de hacer un impuesto ecológico en tiempos de Tello. de gobernador Tello, pero vean que se pusieron un sinfín de trabas a partir de los de los amparos, y que, bueno, la otra cuestión de que cuando ya se gana este fondo minero, el mismo gobierno federal con Andrés Manuel pues lo absorbe, y entonces ya nos está dando algo precisamente a las comunidades. Sabemos que derraman cosas tan sencillas como arreglar una escuela, arreglarles la capilla, hacer un camino, cosas así. Pero la gran riqueza se va a las matrices extranjeras o ha servido para los grandes consorcios mineros del país. Luego entonces, esa es una de las cuestiones, y lo que viene después, donde se asientan estos grandes desarrollos mineros, también trastocan la vida social, en el sentido de que estos tipos de explotaciones requieren muchísima agua, y ya vimos los conflictos que se han dado, sobre todo en Mazapil, y sobre todo en la cuestión del agua, de quién se queda con el agua, y han creado una serie de problemáticas y una explotación irracional. Ellos dicen que no, que tienen incluso plantas tratadoras del agua, que su consumo cada vez es más eficiente, pero vemos de que esto en la realidad no se está dando así. Ya ha habido conflictos en ese sentido, pero no tan solo aquí, sino que la otra cuestión es el descuido y la negligencia de muchas de estas empresas. El caso más patético y más dramático es lo que pasó precisamente de la contaminación del río Sonora en el 2012. Tuvimos la participación de una compañera que estuvo aquí y nos contó de cómo las comunidades ribereñas al río Sonora, pues cómo las personas están sufriendo en carne propia la contaminación y una serie de enfermedades que no se ha asumido plenamente por los responsables de esto, que precisamente fue el Grupo México, que tuvo esta contaminación al romperse una presa de Jales y contaminar todo aquello. Y lo más grave, que no se le puso en alerta a las comunidades. Que no se le puso en alerta a las comunidades y que no se ha remediado ese terrible daño que afectó a más de 22,000 personas ahí en la cuenca del río Sonora. Elda León Contreras, esa compañera valiente, una mujer que además ya viene con muchas enfermedades en su organismo y que en su familia varios padecen problemas serios derivados de esa contaminación que empezó en el 2012 y que, bueno, a la fecha no se ha remediado por parte de los gobiernos federales. Maestro Santos Cervantes, rápidamente retomando, ¿tienes algo que decir a propósito de este problema grave de que los impuestos que pagan las empresas mineras nacionales y transnacionales es muy pequeño en comparación con la riqueza que obtienen? Sí, claro. Incluso en comparación con lo que menciona Salvador Salado, de cómo, por ejemplo, gobiernos como el de Evo Morales lograron subir hasta el 36 o 40% los impuestos y en México se quedaron en el 7 y el 14%. Así es. No, en México es el 7%, menos, es una miseria. Porque hubo una reforma a la ley minera para que el oro, la plata y el platino paguen el 14% de los impuestos, pero en términos reales, incluso nosotros decimos, ¿cómo certifican, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo muy rápidamente. La producción real de oro y de plata. Si no tienes un inspector ahí. Debiera haber un inspector de Hacienda del SAT o un grupo de inspectores en cada empresa
dentro de cada empresa gigantesca como lo es Peñasquito, por ejemplo. No tenemos nada contra la empresa Peñasquito. Qué bueno que estén en Zacatecas, qué bueno que estén produciendo, generando empleos, pero deben de aportar lo que en realidad se merece la nación mexicana, porque en el caso, por ejemplo, de Peñasquito, tienen ellos la producción adentro de la minera, procesan unas 130,000 toneladas de oro y de plata, de minerales diariamente, y luego lo refinan ahí mismo y tienen un aeropuerto para llevarse el oro directamente, los lingotes de oro directamente en su aeropuerto con sus aviones, llevárselo a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo estamos ciertos de lo que están produciendo? ¿Cómo Hacienda está cierta de lo que le están reportando? No, no hay ningún control de ningún tipo para las grandes empresas mineras, ¿eh? No hay, absolutamente. Es decir, así como no dejan entrar, por ejemplo, a los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ver las condiciones en que están laborando, pues mucho menos van a permitir que vayan a las autoridades hacendarias a verificar, ¿verdad? Cuánto obtienen, ¿verdad? Cuánto sacan de ahí. Entonces, esa es una cuestión que tiene que resolverse y no necesariamente, yo diría, con pleito, ¿eh? Evo Morales lo demostró. Allá él nos decía, él personalmente cuando vino a Zacatecas, nos comentaba, las empresas se llevaban el 80% de las ganancias y a Bolivia le dejaban el 20%. Yo les dije, esto va a ser al revés. El 80% se va a quedar para Bolivia y el 20% se lo van a llevar a ustedes. ¿Les parece bien? O si quieren también se pueden ir, ¿verdad? Dijo, y se quedaron. Claro, no se fueron. Exacto. Sí. ¿Verdad? Porque aún así el 20% son ganancias que no obtienen si meten el dinero al banco. Por supuesto. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí nosotros necesitamos que nuestros gobernantes, nuestro gobierno, meta en cintura a las empresas mineras, pero en todos los aspectos, en todos. Por ejemplo, el compañero representante legal, digamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia nos decía, las empresas canadienses aquí hacen lo que quieren y en Canadá no, porque las multas allá son muy altas, y entonces al contrario, en lugar de contaminar, de destrozar el medio ambiente, al contrario, ustedes llegan a una empresa minera y ven todo muy bonito, ¿verdad? Todo muy cuidado. ¿Por qué? Porque las multas son muy altas. Entonces aquí ni siquiera hay multas. Vean el caso del río Sonora. Claro. ¿Verdad? Y muchos otros casos que hay en el país, sí, incluidas Zacatecas. Y hay casos que desconocemos, ¿verdad? Y que solamente conocen las comunidades y que no saben cómo hacer llegar su queja. O bien hacen llegar su queja, pero no son atendidas. Maestro Salvador Salado, aquí hay un factor importante que tiene que ver con una debilidad del Estado mexicano y también con los problemas que hay de corrupción en los distintos niveles, porque sabemos de alcaldes que facilitan, en un primer momento los alcaldes facilitan los permisos, los cambios de uso de suelo, los gobiernos estatales también hacen lo propio en lo que les compete en materia jurisdiccional y ni hablar del gobierno federal a través de distintas instancias que luego resultan muy laxas, como la Profepa, como la Semarnat. Es decir, hablemos de ese tema relevante y yo te lo quiero plantear a ti porque tú conoces, has formado parte, además de ser universitario, docente, también has formado parte de algunos gobiernos y conoces qué pasa exactamente ahí adentro. ¿Cómo podemos ir corrigiendo estos asuntos para que en el futuro tengamos un gobierno o gobiernos como los de Estados Unidos o Canadá que le puedan exigir condiciones a las mineras? Bueno, tenemos una cuestión en derecho que se dice el deber ser. Entonces, en el deber ser, pues se ha avanzado mucho. De hecho, hubo una reforma antes de que terminara Andrés Manuel López Obrador su sexenio, de una reforma a la nueva ley minera. La ley minera ahí está, pero los compañeros estos que vinieron precisamente de la colectiva Reformémosla Ya, nos dejaron muy en claro de que no se ha procedido a la reglamentación de esta ley. Por lo tanto, si no se ha reglamentado, lo que se echa mano es del reglamento anterior.
Y el reglamento anterior viene precisamente de la ley minera salinista, totalmente depredadora. Entonces, ese es uno de los faltantes en la cuestión ya institucional y normativa. Y ese reglamento, la ley minera vigente del 2023, ese reglamento, hay que decirlo también, corresponde sí al titular del Poder Ejecutivo, pero sobre todo al Poder Legislativo. ¿Qué pasa en la Cámara? Entonces, muchas de estas cuestiones se han soslayado y precisamente por eso se pone en alerta de que debemos de tener en la agenda que se haga la reglamentación requerida. Esa es una. La otra es, como aquí ya lo dijo el ingeniero, pues se tienen que tener inspectores sobre la producción real que hay, para que contribuyan precisamente a pagar, cuando menos lo que está normado, que nosotros vemos que es insuficiente. La otra cuestión es que debemos de poner atención que hay un Plan México. En el Plan México, que es la ruta de este sexenio, está la cuestión de la minería, pero está con una visión de impulsar los grandes desarrollos extractivistas. Esa es una de las cuestiones que nos debería llamar la atención. La otra es que ahora en abril de este año, Marcelo Ebrard estuvo en una reunión en Estados Unidos donde firman la carta de intención sobre minerales estratégicos con los Estados Unidos en el marco del TEMEC. Eso es muy, muy preocupante porque nos está encadenando precisamente a ser los proveedores, simplemente proveedores de materias primas. Lo que se tiene que buscar es el encadenamiento productivo, porque precisamente en uno de los de las participantes que estuvo ahí, que fue precisamente la maestra Beatriz Oliveira, nos decían que ellos encontraron que en los municipios donde hay no tan solo la cuestión extractiva, sino hay también refinación, donde hay procesamiento, fundición, etcétera, se genera más valor y también eso hace que estos comunidades o municipios tengan una mayor entrada de recursos, pero entonces vemos de que nos están volviendo a someter a ser simplemente proveedores de materias primas. Entonces hay que ir a lo demás, a procesarlo. Que no nos condenen al subdesarrollo. Así es. Vemos cómo el esfuerzo que hizo precisamente Evo Morales y en su gobierno fue, bueno, tenemos el litio, pero ahora lo que queremos es procesarlo y crear hasta la batería. ¿Qué vamos a hacer con el litio, principalmente de Sonora? Sabemos que Zacatecas tiene una parte en lo que es hacia Salinas, conjuntamente con Salinas, San Luis Potosí, hay una región también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nada más proveedores de la materia, nada más de prima, o vamos a hacer todo el proceso industrial? Y eso es lo que puede generar nuevos encadenamientos productivos y más empleos. De eso se trata, de que la minería tenga una nueva visión de desarrollo real de las comunidades. Lamentablemente hay intereses transnacionales muy relevantes, como el hecho del interés de los norteamericanos en que sigamos siendo solamente sus proveedores. Yo recuerdo aquel proyecto que en el gobierno de Amalia García Medina hubo, de que una empresa coreana viniera a instalarse en los límites de Zacatecas y San Luis, precisamente donde están esos salares de litio, y se produjeran ahí las baterías para los vehículos que estaba naciendo en ese momento, sí, el tema de los vehículos eléctricos, y fabricar aquí las baterías de litio. Había un proyecto importante, el empresario dueño de esas concesiones, Martín Sutit, estaba dispuesto a colaborar y todo, pero algo pasó. Alguien ahí echó las malas vibras y el proyecto no fraguó. ¿Cómo hubiera cambiado para Zacatecas este proyecto al desarrollo industrial de la entidad? Bueno, hubiera habido un desarrollo de las fuerzas productivas con independencia. Claro. ¿Verdad? Es decir, produciendo para el desarrollo de Zacatecas y del país, con independencia del extranjero.
Entonces, es el problema que nosotros tenemos ahora, incluso en el propio gobierno federal. Es un gobierno heterogéneo, donde hay neoliberales dentro del gobierno, entre ellos Marcelo Ebrard, ¿verdad? Es un neoliberal. Y que es el que está negociando la firma del TEMEC. Exactamente. Y quien está manejando la cuestión del campo en el TEMEC es el anterior secretario de Agricultura, que también es un empresario, un neoliberal. O sea, él está de acuerdo en ¿qué? En salvaguardar los intereses de las grandes empresas mexicanas, ¿verdad? Por eso para ellos es muy benéfico importar millones de toneladas de maíz, de frijol, etcétera, porque pues, para ellos les resulta conveniente para sus negocios, y no defender los intereses nacionales. Entonces, nosotros es lo que necesitamos en México. Nosotros quisiéramos que se llegara a la nacionalización de la minería, ¿verdad? Que sí, ya se nacionalizara todo, es decir, que la producción minera o de minerales sirviera a los intereses de la nación. Bueno, mexicana. como ejemplo, Hugo Chávez nacionalizó la industria del oro en Venezuela, porque el oro es muy importante, la producción del oro es muy importante en Venezuela, y se le fueron encima los leones imperialistas. Así es. Bueno, la cuestión es esta. Si no queremos nacionalizar, bueno. O si no podemos. O si no queremos o no podemos, entonces lo que hay es establecer reglas claras entre las empresas, las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras, junto con el gobierno federal, para que no se lleven la tajada del león. Exactamente. Sino establecer reglas. Bueno, vamos a seguir dándote la concesión, porque no son dueños. Ni Slim, ni Larrea, ni Bayeres, no son dueños, menos los extranjeros, de las empresas mineras, Claro. ¿verdad? O de las minas. Tienen una concesión en el territorio. Es una concesión que se puede retirar, como dice la Constitución, cuando así lo dicte el interés público. Es decir, se lo podemos quitar en el momento que nosotros queramos como mexicanos. Claro. Como les quitamos el petróleo, ¿verdad? Los ferrocarriles, los bancos, etcétera. Muchas empresas que estaban en manos de extranjeros. Pero necesitamos eso del gobierno, pero necesitamos por el bien del país. Y yo vuelvo a repetir, no se trata de que ya no haya industria minera, no, al contrario, es necesario, sí, pero con reglas claras desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Es decir, las ganancias, ¿cómo se reparten? Si vamos a asociarnos con ellos, pues a lo mejor también lo hacemos como lo hacemos con la electricidad, Claro. ¿verdad? O con el petróleo, que digamos que la minería es una industria estratégica en la que interviene el Estado y que de manera mayoritaria, y que la inversión extranjera, nacional o extranjera, privada, sea complementaria. Claro. ¿Verdad? Antes de ir al corte, rápidamente, maestro Salvador Salado, desde la perspectiva de la economía y de la distribución de la riqueza, muy rápidamente, mencionabas hace un momento algo importante que tiene que ver incluso con una postura que dio Donald Trump en la reunión del G7 en Suiza la semana pasada, donde ahí se descaró. Donald Trump dijo, a propósito de los problemas políticos que tenemos en el país y de combate a las organizaciones criminales a las que no veía antes Estados Unidos y ahora sí está poniendo el dedo en la llaga. Decía Donald Trump, a propósito de este problema, que empezó con el discurso de que ellos ya tenían que combatir en México a las redes del crimen organizado y a los políticos que los protegen, pero de inmediato se brincó, ahí mismo mezcló gimnasia con magnesia y dijo, por eso ya tenemos que ir por los materiales críticos, por las tierras raras. Entonces, es un tema donde dice, tenemos que ir ya por ellas a México y apropiárnoslas para nosotros. Es decir, aquí estamos en el escenario de lo que se quiere y lo que se puede. ¿Tú qué ves ahí? ¿Cómo podríamos hacerle en términos pacíficos? Porque no nos podemos poner
a las patadas con salsón, permítanme el término. Sí, esa es otra de las cuestiones. Las tierras raras, tenemos tierras raras, precisamente, si recuerdan ustedes la tabla periódica, aquella Claro, que mucha gente la sufrió en secundaria y en la prepa. Sí, Entonces están los lantánidos y los actínidos. La cuestión no es tan solo el tenerlos, ¿no?, sino el procesarlos. Quien está muy avanzado en este procesamiento es China, por eso es el número 1 en el mundo. Y es una de las cuestiones de que del conflicto de los Estados Unidos con China, precisamente por la lucha de minerales críticos. Minerales críticos, aunque hay otros industriales como es la plata y el cobre, principalmente por las características que tienen de alta eléctricas, eléctricas de conductividad, sí. Exactamente. Pero entonces, al ver restringida la puerta de los Estados Unidos de acceder precisamente a este tipo de materiales tan importantes, sobre todo para la industria militar, entonces busca proveerse de otras regiones, en este caso con México. Aquí, por eso yo decía esta de la Carta Estratégica, se llama Carta Estratégica de México en la nueva integración minera de Norteamérica. Entonces, que tiene que ver con el Plan México que mencionaste. Sí. Entonces, esa es la cuestión, de que nosotros debemos de avanzar en los nuevos desarrollos tecnológicos para procesar estas tierras y que sirvan para, como ya lo dijo el ingeniero Santos, al desarrollo nacional. Entonces, estar en el tren, por decirlo así, de Norteamérica, pues nos mandan al cabuz, o sea, ser proveedores simplemente. Y no, esto lo debemos de aprovechar como nación para, dentro del TEMEC, hacer una mejor negociación. Tenemos elementos para eso. Y está la otra cuestión de los hidrocarburos, tan importante. Y, el gas natural. También la cuestión del gas natural, que ahorita, bueno, pues en la cuestión estamos viendo estas presiones del fracking principalmente, de que se puede hacer sobre la cuenca de Burros, que va desde Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y parte de las Huastecas. Entonces, tenemos elementos para poder hacer una buena negociación, pero que sirva para el desarrollo nacional, si lo queremos ver así. Porque esto que este gobierno dice de la prosperidad compartida, pues también tiene que ver con prosperidad compartida para los países y principalmente a los que están ahí en el territorio, que son las comunidades. Perfecto. Vamos a hacer una pausa aquí en este programa, en esta emisión de Diálogos Universitarios, una emisión importante para toda la comunidad universitaria que nos ve, para todos los investigadores, los maestros, los estudiantes, pero también es un tema importante y relevante para la sociedad civil en general, que se entienda cómo y por qué es importante que haya una mejor distribución de la riqueza, que de hecho es una muy mala distribución de la riqueza la que hay en la actualidad de la industria extractiva, de todos los metales, hablemos solamente por hablar de los metales preciosos, oro, plata, platino, sin mencionar a tantos otros materiales. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Universitarios, regresamos con usted. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS.
Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas, TV UAS, Televisión Universitaria. No te pierdas un diálogo con personalidades universitarias para descubrir los libros que han marcado su vida. En cada episodio, Saraí Sigala conversa con expertos y figuras destacadas del mundo académico sobre los títulos que han influido en su trayectoria y pensamiento. Ex Libris, lunes, miércoles y viernes, 11 horas y 20 horas, solo por TV UAS. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano Secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Estamos de regreso con usted en esta emisión semanal de Diálogos Universitarios, aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta, un canal universitario desde nuestra máxima casa de estudios, por supuesto, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos acompañan en el estudio en esta emisión el maestro José Santos Cervantes y también el maestro Salvador Salado Guerrero. Estamos hablando del tema de la minería como una actividad productiva, extractivista, pero donde lamentablemente el tema de la desigualdad en la distribución de esta riqueza le afecta mucho a la nación y a los ciudadanos. Hay que decirlo además, no todo es negro, oscuro. Hay posibilidades de salir y tomar otras vías en el desarrollo económico que nos han impuesto tanto las empresas transnacionales como los gobiernos extranjeros. Y un ejemplo de ello un ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes, se dio recientemente cuando un sindicato, el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, logró para sus trabajadores mineros en la empresa Peñasquito del municipio de Mazapil, Zacatecas, logró algo inaudito, por decirlo así, porque logró que haya una distribución real de las ganancias que obtienen las empresas, en este caso la empresa Newmont de Estados Unidos, tuvo que repartir el 10% de sus utilidades como lo marca la ley mexicana. O sea, es decir, tenemos la ley, tenemos los instrumentos para implementar las cosas, el problema es que a veces no se hace. El punto es que el pasado mes de mayo, Minera Peñasquito tuvo que repartir entre sus 2.500 trabajadores sindicalizados, porque tiene como unos 5.000 trabajadores, de los cuales otros 2.500 son puros trabajadores que trabajan bajo la categoría de outsourcing, que se supone que López Obrador decretó ya no existía el outsourcing, sigue existiendo el outsourcing, lamentablemente, pero 2.500 trabajadores se repartieron una bolsa de más de 3.600 millones de pesos. Maestro Santos Antonio Cervantes, ese es un ejemplo de que va a haber una derrama relevante, muy importante para este grupo de trabajadores mineros, que además ya les alborotó el gallinero a muchas empresas mineras del país, porque en todo el país los sindicatos, los trabajadores van a demandar que se les entregue lo que les corresponde de utilidades. Sí, la cuestión es esta. O sea, no es Newmont que haya dicho, aquí está su 10%. No fue bondadosamente, claro. No, se la sacaron a fuerza. O sea, ya hubo 2 huelgas. En primera, la de 2019, para disputar el contrato colectivo que tenía un sindicato blanco. Charro de Monterrey. Exacto, y que los trabajadores quisieron pasarse al Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Entonces fue una disputa, pero se tuvo que ir a la huelga porque no quería, la empresa simple y llanamente no quería reconocer esto. Bueno, hasta que reconocieron que el titular ya era este sindicato. Y luego viene en 2023 la huelga precisamente por el reparto de utilidades. Una huelga de 3 meses. Sí, así importante, es. Sí. ¿Verdad? Y entonces lograron ahí revisar la contabilidad, que quién sabe cuántos libros de contabilidad tenga la empresa, ¿no? Pero, claro.
cuando menos unos libros que revisaron, dijeron les corresponde tanto, ya les dieron. Ahora ya no hubo la necesidad de la huelga, sin embargo hay otro tipo de presiones, porque ahora despidieron a 3 trabajadores que forman parte del comité seccional del sindicato. Es decir, es una venganza. Eso por un lado. Que sí que les fue bien, pues yo digo que es lo que merecen los trabajadores. Millón y medio de pesos les tocó, sí, por consecuencia. Lo que por ley les corresponde. Exactamente, además. Dice la ley que el 10%, bueno, pues lo hace valer este sindicato. Pero aún así, por ejemplo, hay otra injusticia. Los salarios que les pagan a los mineros mexicanos son 15 veces menores que los que se pagan en Norteamérica y en Canadá. ¿Sí? 15 veces menores. 15 veces menores. Eso lo dicen nuestros propios compañeros mineros, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con eso? Que entonces se van encima del Sindicato Nacional de Mineros, que es el único, ahora lo dijo en el seminario nacional, lo dijo el representante legal. Óscar Alzaga. Dice, es Óscar Alzaga Sánchez, nos dice, es el único sindicato que ha organizado huelgas victoriosas en este siglo, en lo que va de este siglo. Y sí es cierto, es el único en México. Y bueno, han dado ahora este mal ejemplo para otras organizaciones sindicales en el país que también van a tener su propio infiernito cuando los reclamos legítimos de los trabajadores se intenten hacer valer. Permítame ahorita hacer una pausa, ahorita retomamos este punto importante de la cuestión sindical en el país, porque es importante que los trabajadores sepan que tienen derechos y que los pueden hacer valer incluso frente, maestro Salvador Salado, frente a instrumentos que habría que aprovechar. En este caso el TEMEC, porque en este caso el propio sindicato minero ha advertido que por el despido de estos trabajadores se va a recurrir al mecanismo de revisión de conflictos laboral inmediata. Mecanismo de respuesta laboral rápida. Inmediata. Exacto. Así es. Y esta herramienta internacional nos va a permitir mover los hilos de los intereses nacionales, no solamente internacionales. Háblanos de eso, tu opinión sobre este tema, también del reparto histórico de utilidades. Bueno, aquí hay que enfatizar de que el Sindicato Minero Nacional, que encabeza precisamente Napoleón Gómez Urrutia, así es. Bueno, él como figura política y sindical pues tiene sus claroscuros y todo, y hay gente que no lo vive bien y adecuado, pero en lo concreto de la lucha sindical es el único sindicato que ha roto los topes salariales. Esa es una cosa que no se ve. Es el único que ha alcanzado hasta el 15% en revisión contractual de aumentos. En la universidad nos dan el 4%, ni siquiera nos dan la inflación, ni siquiera la inflación. Los otros, lo otro por ser un sindicato de talla nacional y el peso que tiene, han sido el CENTE, y también por las presiones de la CENTE. Son los que han obtenido mayor porcentaje de aumento salarial, pero los más han sido este sindicato minero, pero no se han quedado ahí. Ellos tienen esta visión de mancomunar las luchas sindicales a nivel internacional. Napoleón Gómez está en ese arco de crear estas redes de sindicatos a nivel internacional, y esto les está dando otra proyección. Este capítulo sindical dentro del TEMEC lo han aprovechado no tan solo los mineros. Recordemos la lucha que se dio en General Motors en Silao por que se hiciera un nuevo recuento y que ganó ganó un sindicato independiente y ya no el de la CTM. Lo mismo pasó aquí en Nissan. Pasó en Aguascalientes, pasó lo mismo, nomás que cayeron en las garras de la CATEM, pero bueno, eso ya es otra cosa. Se zafaron de la CTM y cayeron en las garras de la CATEM. Pero bueno, están aprendiendo los sindicatos a aprovechar estos nuevos mecanismos. Y un ejemplo, como lo decimos, es precisamente este sindicato minero nacional.
Tuvimos ahí un amago, hay que decirlo, porque tuvimos un amago de boicot por parte del sindicato Frente, de Carlos Pavón. De Carlos Pavón, de ahí de Fresnillo, un boicot en contra precisamente del seminario, porque presumían ellos que iba a estar presencialmente Napoleón Gómez Urrutia, y no, lo que era que alguien o él, si podía, iba a hacer una intervención vía Zoom. Lo hizo el representante jurídico, el licenciado Alzaga, pero estuvieron ahí presentes afuera de la unidad de economía. Y a mí me llamó mucho la atención las pancartas que decían, queremos mejores reparto de utilidades. Pues eso es lo que le tienen que reclamar a su líder, porque pues un liderazgo es lo que hace, es lo que negocia. Y hagamos un comparativo. En esta empresa que nos acaban de decir, les dan entre 1 millón y 1,5 millones de reparto de utilidades. En Fresnillo les dieron 50,000 pesos. Entonces, veamos quién está realmente impulsando la mejora de los trabajadores a partir de su representación sindical. De hecho, es muy contradictoria la intervención de estos compañeros trabajadores, hay que decirlo con todo respeto. Fueron a manifestarse porque los envió su líder, Carlos Pavón Campos, pero hay que mencionar, hay que aclararles, quizá a veces ellos no lo sepan, quizá sí se autoengañan, pero con estas pancartas exigiendo un mayor reparto de utilidades, en realidad a quien debieran exigírselo es a la propia empresa para la que trabajan y a su propio líder sindical, porque ellos hubieran querido tener el reparto que se les dio en Peñasquito, que además hay que decirlo, Peñoles tiene la capacidad económica para pagar eso, o quizás hasta más por su productividad en materia de la plata. Mencionábamos algo importante sobre los sindicatos, maestro José Santos Cervantes, y que tiene que ver con las alianzas internacionales. Por ejemplo, el sindicato minero ha hecho una alianza interesante con los Steelworkers en Canadá, en Estados Unidos es su matriz, pero son sindicatos que han logrado grandes beneficios para sus trabajadores y que ahora podría verse reflejado acá en México, o ya lo estamos viendo. Sí, eso ha ayudado mucho porque inclusive para echar a andar este mecanismo laboral de respuesta rápida que se acordó en el Tratado de Libre Comercio, sí, es gracias también a la intervención de los Steelworkers. Este sindicato es el que ha intervenido incluso para meter quejas. Y sí ha sido muy efectivo en la mayoría de los casos. Es decir, las quejas que han planteado las organizaciones sindicales, y entre ellas el Sindicato Nacional de Mineros, se han atendido y se han resuelto. Solamente hay un caso que no se ha resuelto. Fíjense, nada más quiero hacer énfasis, qué bueno que hablamos de la cuestión laboral. Resulta que en el 2023 metieron 11 casos ahí, a este mecanismo, y se resolvieron 10 y a favor de los trabajadores. Solamente uno no se resolvió. ¿Saben cuál es? El de la huelga de San Martín, Sombrerete, Zacatecas. Donde tiene sus intereses Germán Larrea del Grupo México, pero paradójicamente quien defendió a la empresa fue las autoridades de la Secretaría de Economía de México. La Secretaría de México, Economía sí, de México, la Secretaría fue y defendió a Grupo México en este panel. Con argumentos que no tienen ninguna validez, ningún sostén, que eso lesiona, dicen, la soberanía nacional. ¿Por qué tienen que intervenir en un asunto así gentes del extranjero? Bueno, uno dice, a ver, pues resuélvanlo aquí en México. Pero ¿Para qué dejan que lo lleven? Pero lo tienen que llevar a los paneles internacionales porque en México el gobierno exactamente, si no lo resuelve, pues lo tienen que llevar ahí. Entonces, lo que decía el compañero Salado al principio, para ubicar este seminario nacional que llevamos a cabo el jueves pasado, es que aquí en Zacatecas nos anuncian con bombo y platillo así, de manera festiva, y porque en eso convierten esa reunión internacional, es una fiesta para ellos, ¿verdad? Pero decimos, hay una huelga aquí en Zacatecas que va a cumplir 19 años el 30 de julio.
Una huelga que no se atiende por uno de los capos de la minería en México, Germán Larrea Mota Velasco. Sí, porque hay que decirlo, no solamente son las empresas extranjeras las que vienen y abusan, la verdad es que en muchas ocasiones son peores los tratos de los empresarios mexicanos como Germán Larrea, como Carlos Slim, como la familia Bayeres, que siguen explotando a los trabajadores y evitando darles el reparto de utilidades que debieran darles. Así es, no respetan ninguna cuestión laboral, ¿eh? Eso que decía usted o el compañero Salado, más de la mitad de los trabajadores en Peñasquito están por la vía del tercerismo, del outsourcing, ¿eh? Ahí a nosotros nos llegó una queja de una empresa de seguridad que los hacen trabajar no 8 horas, 12 horas, sin ninguna prestación, sin nada, con salarios bajísimos. ¿Será acaso la protesta de trabajadores de seguridad Maya? Sí, de esta del grupo empresa Maya, que está trabajando en Peñasquito y que los traen ahora sí que a pan y agua. Rápidamente, hay otro tema nacional que ha dado vuelo nacional e internacional antes que este asunto del reparto importante de utilidades. Se generó también a propósito de este mecanismo de revisión de respuesta rápida del TEMEC. Es un caso que tiene que ver con otra minera extranjera, con Orla Mining, con la mina Camino Rojo, también allí en Mazapil, y que tiene que ver con un tema grave, delicado, importante, pero que el Estado mexicano puede atender y resolver, que tiene que ver con el crimen organizado. Es algo que también se denunció por parte del sindicato minero a través de Óscar Alzaga Sánchez, que es abogado de esta organización sindical, pero es el tema de cómo muchas empresas mineras, para aplacar, permítame usar ese término, para aplacar a las comunidades rurales que no tengan protestas y para calmar también a los trabajadores, les han echado encima al crimen organizado. Eso es algo muy crítico, que además ya resolvió este panel, este mecanismo del TEMEC, que sí está ocurriendo y específicamente señaló a la empresa canadiense Orla Mining, que maneja Camino Rojo en Zacatecas. Y lamentablemente hay muy malos asesores en el gobierno del estado de Zacatecas, porque habiendo este señalamiento crítico a Camino Rojo, a la empresa canadiense, el gobierno de Zacatecas, a través de Rodrigo Reyes Mugueres, el secretario de gobierno, lo que hizo fue hacer un evento reciente donde le entregan un reconocimiento a Orla Mining, a los nuevos directivos, porque el anterior directivo ya lo despidieron, a Rafael Sánchez, lo despidieron por esta relación criminal con organizaciones de la delincuencia organizada. ¿Qué podemos decir de eso, Salvador? Sí, ahorita la empresa, a partir de estos eventos, se dice que es para resarcir la cuestión de daños de imagen. Quieren lavarse la cara. Exactamente, el daño a la imagen. Y sobre todo porque se precian de ser empresas socialmente responsables. Pero entonces, aquí no es tan solo despedir a un gerente de una empresa así, sino que se debe de investigar el tipo de relación que tiene. Incluso fincarle responsabilidades penales. Exactamente, porque eso es precisamente un delito muy grave. Y recordemos que hace 2 o 3 meses, lo que se suscitó allá también en una empresa y comunidad minera en Sinaloa, donde lamentablemente también había 3 ingenieros zacatecanos mineros que pues hasta ahorita no sabemos dónde quedaron. Es decir, el crimen está precisamente al acecho de estas empresas, en algunos lugares cobrándoles piso, en otros colaborando directamente con las empresas como Guardias Blancas. Tenemos el caso de Salaverna, pero ahí la empresa es de Carlos Slim, de cómo utilizaron al crimen organizado para amedrentar a los pocos habitantes que quedaban, para hacerlos que desalojaran totalmente la comunidad. Y bueno, pues ya sabemos la triste historia de que fue derruida totalmente la comunidad. Entonces se ha utilizado en esto, pero esto es que las autoridades deben de asumir su papel de garantizar el Estado de Derecho tanto a las comunidades y en este caso a las empresas, pero las empresas no pueden estarse confabulando con este tipo de organizaciones que lamentablemente lo que crean es mayor zozobra. Sabemos de la lucha que se dio también
de grupos de transportistas ahí en Mazapil por querer, fíjense, por querer participar en el traslado de materiales ahí, y la respuesta que hubo fue que los amedrentaron a partir de estos tipos de mafias que se dan, y que lamentablemente incluso hubo personas que fueron desaparecidas. Entonces, esto crea un ambiente muy volátil, de mucho resentimiento de las mismas comunidades, y que nos debe de llamar la atención de que debemos de exigir a nuestras autoridades que hagan una garantía para ellos. ¿En qué debemos incursionar? Bueno, debemos incursionar a que las comunidades tengan una Contraloría Social reconocida hacia las empresas mineras, una Contraloría Social para, en la cuestión de estar ahí junto con las autoridades fiscales, cuánto producen, de que cumplan planes de desarrollo regional, comunitario, de hacer la remediación, porque ahí la minería no es sustentable, es remediación, después de que acaben sus actividades, hacer la remediación necesaria al medio ambiente. Veamos el caso en Zacatecas tan emblemático que tenemos de lo que fue la explotación a cielo abierto ahí en Noria de Ángeles, que ahí está el monumento, yo digo, el peor desastre ecológico que hemos tenido en Zacatecas. Ahí está. La minera Real de Ángeles de Carlos Slim. Así es. Rápidamente, para concluir, para cerrar este panel importante, este seminario tuvo una intervención importante de muchos compañeros que venían de otros puntos del país y del propio Zacatecas, de comunidades rurales. Uno de ellos fue Felipe Pinedo, que es miembro del Frente Popular y también de la CEMPA, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Y él precisamente puso el punto sobre las IES de esta crítica intervención de grupos del crimen organizado que terminaron con la muerte de nueve personas del sindicato de transportistas, de la comunidad e incluso un trabajador minero de Peñasquito que lo reconoció la propia empresa Newmont. Pero bueno, yo quiero cerrar, si me pueden regalar una opinión en 1 minuto y medio cada uno, del tema de cómo a veces se nos quieren presentar las cosas muy oscuras, porque el crimen organizado trabaja a través de generarle temor a la población, a veces un terror y un temor exasperado, enorme, que no existe. Porque yo les quiero preguntar, ¿tiene o no el gobierno mexicano la posibilidad, la capacidad de contener a estos grupos? Si quiere, si puede. Yo me pregunto, ¿qué opinará Claudia Sheinbaum, la presidenta del país? ¿Qué opinará Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, sobre estas reuniones donde se les intenta lavar la cara a empresas privadas que han ido en contra del Estado y en contra de la sociedad? ¿Se puede contra ellos? Claro que sí. Yo creo que las informaciones que le llegan a la presidenta, incluso al secretario de Seguridad, Omar Harfuch, Omar Harfuch, no son las verídicas, sino que se informan a través de los gobernadores, a través de los secretarios generales de gobierno. Y esos funcionarios pues están del lado de las empresas. Entonces la información que dan es una información falsa, ¿verdad? Porque sí podrían remediar esa situación. Ahora, lo que dijo el licenciado Óscar Alzaga Sánchez hizo hincapié en que son esas empresas transnacionales las que están impulsando la intervención de los grupos criminales en las minas. Principalmente canadienses y estadounidenses, él lo dijo. Exactamente, son esas. Digo, ojalá y nos oyera Trump, ¿verdad? Que son ellos. Para que lo revise en Estados Unidos y en Canadá. Exactamente, e incluso, bueno, ya se puso la queja por parte del Sindicato Nacional de Mineros en el mecanismo. En el mecanismo de respuesta laboral rápida. Entonces, lo que necesitamos es que haya aquí en el estado de Zacatecas también autoridades
que respondan a los intereses de los zacatecanos, sino de las empresas Perfecto. privadas. El tiempo se nos ha terminado. Una conclusión rápida, Salvador Salado, sobre este tema específico. Aquí, bueno, pues lo principal... ¿Sí podemos los mexicanos resolver este tema? Sí, yo digo de que el sentido del seminario fue ese, crear alternativas, dar a conocer a través de un diagnóstico el cómo estamos, pero también en la declaración que se hizo al final, pues hacia dónde ir. Esto que yo decía de los observatorios sociales académicos puede ser una parte, pero lo otro es la Contraloría Social, una participación de las comunidades reales sobre las empresas. Perfecto. Y sobre todo de ir en otra visión de una negociación en el TEMEC desde un punto de poder, porque tenemos los recursos nosotros y eso nos da como nación un poder de negociación. La cuestión es también la orientación que tienen los funcionarios para ver sobre el desarrollo de la nación y nuestra soberanía nacional. Para que impongan los intereses de la nación a los intereses de las empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras. Salvador Salado, gracias. Maestro José Santos Cervantes, gracias por su presencia en el estudio en esta emisión de Diálogos Universitarios. Le agradecemos como siempre a nuestro staff, a Eduardo González, a Fernando Martínez, por supuesto, a Ricardo Suárez del Real y también, por supuesto, a nombre de nuestro rector Ángel Román Gutiérrez, un servidor Alfredo Valadez Rodríguez, le agradece como siempre su audiencia. Hasta pronto.